Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Muy buenas tardes, queridos amigos.
Es un gusto, un placer el poder saludarles, desearles un feliz sábado. También saludamos cariñosamente a nuestros hermanos en esta tarde del día sábado. Así que es un gusto, un placer el poder estar con ustedes nuevamente reunidos para poder estudiar la lección número 10 que lleva por título Los últimos días. Recuerden, estamos estudiando el libro de Marcos durante todo este trimestre, que también ya vamos a llegar a la parte final de este estudio del libro de Marcos y también ya nos encontramos en los últimos capítulos de este Evangelio de Marcos del Nuevo Testamento. Hemos aprendido bastante en estas lecciones que ya hemos ido avanzando poco a poco, sábado con sábado. Y también en esta ocasión, pues no quisimos dejar la oportunidad de poder compartir con ustedes también algunos análisis de la lección de esta semana, que como hemos mencionado llevó por título Los últimos días. También aquí en la transmisión estarán viendo por ahí nuestros canales oficiales, así que les animamos para que se puedan suscribir. Una forma de apoyar este programa de Encuentros con Jesús y a la vez este ministerio de Estudio 77 es suscribiéndose al canal de YouTube. Así que es una forma de apoyarnos suscribiéndose al canal de YouTube. También compartiendo esta transmisión, también eso nos ayuda bastante, compartiendo esta transmisión. Eso da la oportunidad de que al abrir YouTube, este programa pueda aparecer a un mayor número de personas, porque en la métrica de YouTube ve que se compartió muchas veces y entonces es importante que aparezca en otros usuarios que hacen uso de esta plataforma de YouTube. Y también la otra forma es regalarnos una manita arriba, un me encanta, un me gusta. Eso también apoya esto mismo que acabamos de mencionar. Así que es una forma de ayudarnos y apoyar este programa de Encuentros con Jesús y a la vez este ministerio de Estudio 77. Como vemos en pantalla, ustedes están visualizando en este momento el versículo de memoria, el cual encontramos en el capítulo 13 de Marcos, en los versículos 26 y 27, el cual menciona de la siguiente manera. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces él enviará a sus ángeles y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Vemos que aquí, en este versículo, ya se hace alusión a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que antes de iniciar con este repaso, este breve repaso de la lección número 10, los últimos días, les invito que ahí donde nos encontramos podamos inclinar nuestro rostro para hacer una breve oración. Oremos. Cariñoso Padre, Señor, que tu morada está en las alturas de los cielos. Santificado sea tu nombre. En esta tarde, Señor, hemos de estudiar tu santa palabra. Vamos a meditar en ella, vamos a sacar conclusiones y queremos, querido Padre, que tú puedas ser quien guíe este estudio, que el Espíritu Santo pueda llenar nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos entender el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Bendice con mucho amor, con mucha bondad y con mucha misericordia a todos aquellos que verán esa transmisión, Señor. Gracias porque permites y das los medios para que se pueda
transmitir y compartir tu mensaje, este evangelio de las buenas nuevas, y que pueda llegar a todos los confines de la tierra. Gracias, Señor, porque tenemos esta gran oportunidad. Lo rogamos y lo suplicamos todo en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien, también mencionarles que ya próximamente faltan unos 8 días, 7 días por ahí, para poder dar inicio a nuestra campaña que lleva por título Jesús es suficiente, con el pastor Luis Orozco. Así que te invitamos a que estés pendiente de los canales de Hope Channel, aquí también por YouTube o también por Facebook, que estés también pendiente del canal Estudio 77, también vamos a estar haciendo esa retransmisión, nos vamos a enlazar también, así que les animamos para que podamos hacer los preparativos necesarios y apartar también ese tiempo para poder escuchar estos sermones y esta campaña acerca de Jesús es suficiente. Es una gran campaña a nivel nacional en todo México, así que las 5 uniones que se encuentran en el país se van a unir en este esfuerzo por predicar la palabra de Dios. Así que les animamos y les invitamos para que puedan ser parte de esta campaña Jesús es suficiente, a partir del próximo sábado 14 de septiembre. Muy bien, pues vamos a leer acerca de una historia que viene en Marcos, en el capítulo 12, en los últimos versículos. Se menciona que estaba Jesús sentado del arca de la ofrenda y miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Esto es dentro del templo. Jesús nuevamente había llegado a Jerusalén y estaba nuevamente en el templo. Entonces, él sentado por allí miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y menciona Marcos que muchos ricos iban echando mucho dinero en estas arcas. Pero entonces vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Y entonces Jesús llama a sus discípulos y les dice, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobraba, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía. Y ya que estamos hablando del templo, vemos que este templo que había reconstruido Herodes para congraciarse con los judíos, tenía varios atrios y había un atrio que se llamaba el atrio de las mujeres, en el cual se encontraban 13 cofres donde se depositaban las ofrendas. Cada uno de ellos estaba destinado a un objetivo en concreto. Y entonces ahí es cuando vemos que Jesús está observando cómo depositan grandes o pequeñas cantidades de ofrenda en esos cofres. Cuando entonces Jesús fue impresionado por la pequeña ofrenda de la viuda. Podemos ver que al contrario de los ricos, ¿verdad? Que también ofrendaba, esta viuda no deseaba ser alabada, solamente deseaba contribuir con la obra de Dios, con lo poco o con lo mucho que tenía, que en este caso era con lo único que tenía. Y así que no le importó aspectos de corrupción que imperaba en ese momento con los sacerdotes del templo. Su ofrenda era para Dios, no
para los hombres. Así que ante este suceso, Jesús también llama a sus discípulos y les dice, ¿verdad?, que esta viuda había ofrendado más que todos, porque de su pobreza dio todo lo que tenía, hasta su sustento, pero confiando en aquella promesa de que Dios proveerá. Y entre esa multitud de adoradores que dejaban esas cuantiosas sumas en el arca de las ofrendas, los ojos del gran maestro se fijaron especialmente en esta viuda pobre, que se acercó de manera tímida para dejar este par de monedas. Así que el Espíritu Santo la impulsó en este acto sincero de adoración. Y este acto no pasó desapercibido ante el Salvador, que con sus palabras lo dejó registrado para todas las edades venideras. Probablemente podemos suponer que fue el voto ya hecho por esta mujer, esta promesa hecha por esta mujer, que no escatimó en ofrendar todo lo que tenía, confiando en que Dios, como ha dado su palabra, su promesa, es poderoso para sustentar a todo aquel que en Él confía. Así que este pequeño acto, o mejor dicho, vamos a decir, este gran acto de fe, de una fe sencilla, humilde, desinteresada, estimuló los elogios de Cristo ante los oídos de sus discípulos. Así que aquí vemos, ¿verdad?, que en este escenario y en este contexto, ahora el Señor Jesús va a dar una lección acerca de lo que vendrá y va a acontecer, no solamente a este templo de Jerusalén, en, después en unos 70 años, pero también lo que iba a suceder en su segunda venida. Así que lo comparte. Y vamos a leer eh, ahí con ustedes eh, el siguiente capítulo, el capítulo 13 de Marcos, que podemos ver ahí en pantalla también. Dice el versículo 13 que ahora Jesús sale del templo y les dice a sus discípulos, o le dicen a Jesús, mira qué piedras, qué edificios, mira qué hermoso templo. Y Jesús les responde a ese señalamiento. Les dice, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Vemos o podemos notar o recordar que algunos capítulos antes, aquí el Evangelio de Marcos nos relataba cómo los discípulos peleaban, reñían constantemente por los puestos que iban a ocupar en ese gobierno del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Ese reino terrenal que ellos creían que esa era la misión de Jesús. Y se peleaban por esos puestos. Ahora, con esa misma lupa o con esos mismos ojos terrenales, eh, intentan desviar la atención de Cristo hacia la espléndida construcción
del templo. Por ahí mencionan que los atardeceres en el templo eran sumamente maravillosos. Y vemos que la respuesta de Jesús dejó sin aliento y con otro tipo de cara a los discípulos cuando les menciona, vean estos grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Si bien es cierto, Dios había ordenado la construcción de un hermoso templo en el cual pudiera ser adorado y que además tenía que ser llamada casa de oración para todos los pueblos. En los tiempos de Jesús, este propósito, como hemos visto anteriormente en las lecciones pasadas, había perdido el fin o el objetivo por el cual iba a ser llamada casa de oración. En sus atrios abundaba el comercio por encima de la alabanza y sus altísimas paredes, hermosamente compuestas, inspiraban más un orgullo nacional que un deseo sincero de adoración al Rey del universo. Así que había un gran contraste entre la corrupción del servicio en el templo y la genuina adoración. Así como ese acto de adoración de aquella viuda. O sea, realmente el mensaje que estaba ahí oculto y que debemos aprender en esta tarde y que nos dejaba la lección en esta semana es precisamente la forma en que tú y yo adoramos. Nuestra adoración realmente es genuina, es con un acto de fe sencillo, humilde, verdadero, así como este acto genuino de adoración de esta viuda. Entonces, ante esta situación, vemos que Dios ya había dictado sentencia, ya había retirado su protección de aquel hermoso edificio que cautivó la vista de los discípulos y que quisieron mencionárselo también a Jesús. Y vemos que posteriormente en el año 70, a través del ejército romano, sería destruido en su totalidad. Y como mencionó Jesús, no quedó piedra sobre piedra. Y vemos que continúa el versículo 3 en el capítulo 13 de Marcos y menciona que se sentó Jesús en el monte de los olivos frente al templo y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Se quedaron con esa inquietud y le dijeron, bueno, ¿cuándo serán estas cosas que tú estás mencionando? ¿Qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Y Jesús le responde a Pedro, a Jacobo, a Juan y a Andrés y les dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras, de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, habrá hambre, alborotos, principios de dolores son estos, menciona Jesús. Entonces, antes de interpretar las palabras proféticas de Jesús, es necesario hacer una aclaración.
diferenciar las partes de este discurso que se refieren específicamente a la destrucción de Jerusalén de las que hablan del tiempo del fin, que constituye un reto para cualquier exégeta. Ante esta circunstancia, el espíritu de la profecía nos aporta una explicación muy clara que nos ayudará a comprender en esta tarde cabalmente la intención del Salvador al mezclar estos acontecimientos, lo que iba a suceder en el año 70 después de Cristo y lo que va a suceder en la segunda venida de Cristo, en el tiempo del fin. Menciona entonces el deseado de todas las gentes en la página 581. En su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como él los contemplaba, no habrían podido soportar la visión. Por misericordia hacia ellos, fusionó la descripción de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá de este acontecimiento, hasta la conflagración final de aquel día en el que el Señor se levantará en su lugar para castigar al mundo por su iniquidad. Cuando la tierra revelará sus sangres y no encubrirá más sus muertos. Este discurso entero no fue dado solamente por los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de esta tierra. Entonces, teniendo esto en cuenta, llama muchísimo la atención la advertencia del Señor, en donde dice, mirad que nadie os engañe. Pero si los discípulos solo querían conocer cuándo serían estas señales, ¿por qué Jesús responde con esta admonición de lo que va a suceder en el futuro? Precisamente porque estos acontecimientos, especialmente la aparición de falsos cristos, iban a amenazar con poner en duda el carácter de Jesús como Mesías para sus discípulos de todas las edades. El maestro quiere afianzar en sus seguidores la fe en su palabra, de modo que se sostengan de sus promesas, aún en los momentos más impresionantes de la historia humana. Regresemos al versículo 9 del capítulo 3. Pero mirad, dice el Señor, vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas los van a azotar y delante de los gobernadores y de reyes los van a llevar por causa de mí, para testimonio de ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Entonces, vemos nuevamente aquí en el deseado de todas las gentes, en esta página 587, que Cristo nos dice cuándo ha de iniciarse ese día. No afirma que todo el mundo se convertirá, sino que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces, ahora sí, vendrá el fin. Mediante la proclamación del evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. No solo hemos de esperar la venida del día de Dios, sino también apresurarla.
Así que ese es otro elemento que debemos de tomar en cuenta. Si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. Así que la tarea está nuevamente en cada uno de nosotros. ¿Quieres que nuestro Señor Jesucristo venga? Vamos entonces a cumplir con esta parte de será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles y entonces vendrá el fin. Así que nuestro no es nuestro deber predicar el evangelio para contar con más miembros y hacer de la iglesia la más numerosa, ¿sí? Nuestro deber o lo que debiéramos de hacer es predicar el evangelio para que por la acción del Espíritu Santo un pueblo sea preparado a fin de testificar al mundo y que así nuestro Señor pueda volver en el menor tiempo posible. ¿Cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea debe ser predicar el Evangelio para que por la acción del Espíritu Santo un pueblo sea preparado a fin de testificar al mundo y que así nuestro Señor pueda volver en el menor tiempo posible. Versículo 14 de Marcos capítulo 13. Pero dice el Señor que cuando veas la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Ahora con esta palabra y con esta mención de la abominación desoladora, Cristo hace referencia al libro del profeta Daniel. Lo interesante es que al comparar este verso con su paralelo en el capítulo 21 de Lucas, evidenciamos que esta abominación tiene un equivalente con los ejércitos romanos rodeando la ciudad de Jerusalén. Y este hecho fue registrado en el año 66 después de Cristo. Y durante el retiro momentáneo de las tropas romanas, los cristianos que guardaron las palabras de Jesús huyeron a los montes, escaparon así de la terrible y sangrienta destrucción de la ciudad de Jerusalén que se llevaría a cabo en el año 70 después de Cristo, que también está registrado en la historia por Josefo, este historiador judío romano. Sin embargo, siguiendo el mismo estándar de leer el discurso como una ciudad o como una unidad profética, los cristianos de la actualidad pueden ver en la combinación entre el Estado y la Iglesia, combinación entre Estado y la Iglesia, la imposición de ordenanzas que atenten contra la ley de Dios. Esa será la señal inequívoca para salir a los rincones recónditos de la tierra, ya que las ciudades serán lugares de asedio contra aquellos que permanezcan fieles a Dios. Así que aquí quiero hacer una pausa y hacer énfasis en esto. Sé que muchos hablan, ¿verdad?, de irnos preparando, y es correcto.
al pueblo de Dios, al pueblo actual de Dios, tenemos que irnos preparando, tenemos que ir estudiando muy bien estas palabras proféticas y estar pendientes también de lo que va sucediendo en el contexto a nivel de ley, las leyes, ver qué cosas se están aprobando, qué leyes se están aprobando y estar con esa lupa, ¿verdad? Pendientes, viendo cómo se va llevando a cabo esta combinación entre Estado e Iglesia y cómo se van a ir imponiendo ciertas leyes que van a atentar contra la ley de Dios. Así que nuevamente hacemos hincapié que ahí será el momento inequívoco para que entonces podamos salir de las ciudades. Será ese pequeño tiempo para poder salir. ¿Por qué? Porque entonces ahora esas ciudades serán lugares de asedio contra aquellos que permanezcan fieles a Dios. Por eso el Señor también menciona, velad y orad. Y continúa diciendo, pero en aquel día y la hora nadie la sabe. Ni aun los ángeles, menciona Jesús, que están en el cielo, ni el Hijo, únicamente el Padre, Dios Padre. Y por eso dice Jesús, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. La primera observación que podemos hacer de estas palabras del maestro radica en que deja rotundamente cerrada la posibilidad de conocer el día y la hora de esta segunda venida. Incluso en el caso de hacer cálculos, desde el momento de la creación del mundo hasta 6000 años después, no estaríamos tomando en cuenta que ni aún los ángeles que están en el cielo conocen la fecha. Y ellos fueron testigos presenciales en la creación. Ni aún Jesús, que por su palabra todo fue hecho. Lo mejor que podemos hacer entonces es seguir la recomendación que nos hace Jesús. Velad, pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, al canto del gallo o en la mañana. ¿Cuál es el deber de un portero? El deber del portero es velar, velar hasta que su Señor llegue. ¿Cuál es nuestro deber? Te preguntas en esta tarde. Ser partícipes del poder del Evangelio para ser transformados, alejarnos del pecado y predicar por palabra y testimonio a todas las naciones de la tierra. Haciendo esto, con toda seguridad se va a apresurar el inminente y esperado momento en el que nuestro Señor Jesucristo aparezca en las nubes de los cielos para rescatar a su pueblo. Así que tenemos esa gran oportunidad en las cuales podemos participar. Menciona la hermana Huay, podemos saber que si nuestra vida está oculta con Cristo en Dios, cuando entremos en la prueba,
a causa de nuestra fe, Jesús estará con nosotros. Cuando se nos lleve delante de los dirigentes o los dignatarios para dar razón de nuestra fe, el Espíritu del Señor iluminará nuestro entendimiento y seremos capaces de dar testimonio para la gloria de Dios. Y si somos llamados a sufrir por Cristo, seremos capaces de ir a la prisión confiando en Él como un niño confía en sus padres. Ahora es el momento de cultivar nuestra fe en Dios. Muy bien, pues esos son algunos comentarios que quería compartir con ustedes en este repaso de la lección que debemos de considerar y tomar en cuenta, eh, sin entrar ahorita en detalles históricos acerca de todos los acontecimientos sucedidos. Y también mencionarles que Marcos en este capítulo 13 se ha estudiado mucho, ha sido de bastante estudio como una pieza teológica. De hecho, se le conoce como el pequeño Apocalipsis. También quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Que se le conoce a este capítulo 13 de Marcos como el pequeño Apocalipsis. Algunos han llegado a conclusiones mencionando que se trata de un segmento de la apocalíptica judía con tintes cristianos. Sin embargo, no es necesario tratarlo de ese modo, sino que podemos verlo como realmente es, como parte del plan de Jesús para preparar a sus discípulos, tanto para su muerte, que ya iba a ser en unos días más, porque estamos en esa última semana del ministerio de Jesús, y que sea llevado a la muerte. Y recordemos que estas últimas lecciones que hemos estado estudiando han hablado de que Jesús estaba enseñando y preparando a sus discípulos. Entonces vemos también aquí que la idea de este capítulo 13 es preparar a sus discípulos, mostrarles el plan que tiene Jesús. ¿Cuál es el plan? Tanto para su muerte como para el tiempo entre la resurrección y su regreso por segunda vez. Así que Marcos utiliza esta escena para revelar la verdad de Dios en Jesús. Así que la pregunta es, ¿en qué confías? Y vimos, ¿verdad?, que el capítulo anterior, que se refiere a la confianza en la posición y a la riqueza, los discípulos llaman la atención a Jesús sobre que ellos suponían que sería algo bueno en lo que confiar, el templo de Dios. Pero Jesús rechaza esa posición, rechaza también esa riqueza y rechaza que también pongan su confianza en el templo. Y vemos que Jesús rechaza totalmente tal suposición, ya que están contemplando la situación desde términos puramente humanos, humanos. Prácticamente lo que le estaban diciendo a Jesús es que confiaban en la institución y no en el Dios que está detrás de todo. Así que aquí ante esta pregunta de análisis que cada uno de nosotros debe de hacer es ¿en qué confías? Aquí la idea entonces es que realmente pongamos nuestra mirada, nuestra fe,
nuestra confianza en Dios, ni en las instituciones, en Dios. Así que pareciera, ¿verdad?, que esa respuesta de Jesús, decíamos hace un momento, pareciera ser despectiva, chocante, y entonces vemos que le hacen los discípulos a Jesús esta pregunta, ¿verdad?, de cuándo van a suceder estas cosas. Y a Jesús, ¿verdad?, le preocupa ayudar a sus seguidores y le preocupa ayudarlos a centrarse en, en esa ruta que es la ruta y el camino verdadero hacia el futuro. Así que advierte contra el engaño, nos llama a que estemos en guardia, que no nos alarmemos, que no empecemos a generar teorías por ahí alarmantes, sino que entendamos que lo que quiere Jesús en este capítulo es ayudar a los cristianos a mantener, a permanecer, continuar con su relación con Dios. Así que esto habla muy bien de Dios, que comparte con nosotros todo lo que necesitamos saber para que no nos alarmemos, ni tampoco nos decepcionemos. Así que esta firme advertencia de Jesús contra la fijación de fechas es algo que debemos de tomar en serio. Nadie sabe cuándo, ni el día, ni la hora. Yo sé que como humanos nos gustaría saber cuándo, pero Dios quiere la relación ahora. Quiere esa relación contigo y conmigo, esa relación personal, esa relación de amistad. Así que es lo que está buscando Jesús. Y hoy en día podemos encontrar muchos sitios en internet que hacen seguimiento a numerosas profecías, profecías catastróficas, profecías de predicciones, ciertos ahí que salen como falsos profetas. Y hoy en día nos bombardean con eso, nos bombardean con cometas, con asteroides, que posiblemente van a chocar con la Tierra, que la Tierra se está desplazando, que los polos están cambiando, o hay un polo magnético que está desplazando el eje de la Tierra y que va a causar su destrucción, o que va a haber una erupción solar, eh, etcétera, etcétera. Y todo eso, ¿verdad? También transmitido a través de películas, como las que realiza Hollywood, de catástrofes. Y, pero bueno, todo eso es, vamos a decirlo así, un mar de confusión, un océano de confusión. Nosotros sabemos cuál es el camino que debemos de seguir. Y como dice nuestro Señor Jesucristo, y como les mencionaba anteriormente, debemos orar y velar. Decíamos, ¿qué hace un portero? Vela y cuida y está al pendiente hasta la llegada de su Señor. La invitación en esta tarde es para que tú y yo también podamos estar así, velando y orando para que nuestro Señor regrese pronto y estemos listos para ese regreso. Así que nada más que importante que compartir este evangelio, estas buenas nuevas de salvación.
Tenemos la oportunidad hoy en día. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo y como decíamos, para la gloria y la honra de Dios y para que todos los gentiles puedan ser advertidos de este juicio venidero, de esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y pueda haber un pueblo que pueda ser preparado y que pueda cantar ese cántico y dar esas buenas nuevas de salvación. Así que la invitación en esta tarde es para ello. Muchas gracias por su compañía, muchas gracias por sintonizarnos aquí en Estudio 77 y a este programa de Encuentros con Jesús. Nos vemos la próxima semana para estudiar la lección número 11. Recuerden, próximo sábado también estaremos dando inicio a esta gran campaña nacional. Jesús es suficiente, así que también en esta lección cabe este nombre, Jesús es suficiente. Depositemos nuestra fe, nuestra confianza en Cristo Jesús para poder ser vencedores. Vamos a velar, vamos a orar, vamos a prepararnos y vamos a preparar a otros para que sea un pueblo, un solo pueblo que espere esta segunda venida de su Señor Jesucristo y pueda ser preparado. Gracias por su compañía. No se olviden de regalarnos un like, una manita arriba, un me encanta, también de compartir esta transmisión. Así que muchas gracias. Estamos en Encuentros con Jesús a través de Estudio 77. Suscríbete y sé parte de nuestro canal. Gracias, bendiciones, feliz sábado. Eres la perla de valor, eres la rosa de Sarón, eres mi Salvador. Eres la roca de poder, el manantial para mi sed, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cuando tropiezo cerca estás, tu fuerte brazo es mi sostén, eres mi Salvador. Cuando regreses triunfador, llévame salvo a tu mansión, contigo